Es un gusto poder alabar al Señor juntos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que esta mañana hemos cantado varias verdades que nos recuerdan lo que estamos haciendo esta mañana. Amén. Y lo que estamos haciendo es pidiéndole al Señor que sea exaltado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos trayendo probablemente muchos de nosotros, lo único que podemos traer es un corazón agradecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un corazón quebrantado, un corazón que reconoce que solamente el Señor es digno de gloria y de honra. Estamos diciendo que Él es Rey. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estamos diciéndole al Señor que queremos darle honor esta mañana a Él. Y lo que estamos haciendo es juntos, mi hermano, estamos simple y sencillamente como la iglesia que somos, como los hijos redimidos del Señor que somos, simple y sencillamente ah, trayéndole honor y alabanza y gloria al nombre del Señor esta mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es una gran bendición poder hacerlo juntos. Eh, Siempre compartimos que es importante nuestro tiempo devocional con el Señor a solas, eso es importante, nuestro día a día, es una relación, nuestra relación con Cristo es una relación diaria, ¿verdad? Que se alimenta de nuestra comunión con Él diariamente. Y lo que hacemos el domingo es que venimos y recordamos que no solamente somos uno con Cristo, sino que somos parte de un cuerpo con Cristo. Amén. Esa es la razón por la que nos reunimos el domingo, para recordar lo que el Señor hizo, es el día del Señor, y también para recordar que cuando nosotros estamos en nuestra casa solos orando con el Señor, eso es un momento importante, pero también es parte de lo que muchos de nosotros hacemos y venimos aquí a recordar eso, a hacerlo juntos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Acá es como que el cuerpo está manifestado, ¿verdad? Una parte de ese cuerpo universal que es la iglesia de Cristo se empieza a manifestar en muchas áreas, ¿verdad? Alrededor del mundo y damos gracias a Dios por eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es que esta mañana, si usted quizá nos visita, mi nombre es Adrián, soy uno de los pastores aquí en la iglesia en Houston Northwest. Cada domingo normalmente animamos a las personas que nos visitan a que se tomen unos minutos al final del servicio. A un servidor y algunos de nuestros hermanos que sirven en la iglesia, estamos normalmente en la parte de allá de atrás para conocerle, para verdad presentarnos con usted, ponernos a su servicio. Así es que si usted tiene unos minutos al final del servicio, nada nos daría más gusto que ponernos a su disposición. Amén. ¿Están conmigo esta mañana? Muy bien. Antes de entrar al pasaje esta mañana, el pasaje de hoy, de una vez para que usted lo vaya buscando, irle ganando tiempo al tiempo, vamos a estar en el libro de Segunda de Corintios capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8. Para los que no estuvieron la semana pasada con nosotros, la semana pasada pudimos compartir con ustedes de una iniciativa, de una campaña que hemos llamado Renueva. Diga conmigo, Renueva. Y Renueva es una campaña en la que buscamos, con la ayuda del Señor, reinvertir a este edificio, ¿verdad? Que tanto nos ha servido. Les comentaba yo la semana pasada, por más de 20 años, son más de 25 años de hecho, que este edificio nos ha servido. Y bueno, es tiempo, ¿verdad?, de darle un poquito de cariño a este lugar que el Señor nos ha prestado. Y bueno, lo que buscamos hacer es, con la ayuda del Señor, a través de esta campaña, hacer eso. No voy a dar más detalles el día de hoy porque si usted tiene preguntas o no estuvo o quiere saber más detalles de lo que compartimos la semana pasada, usted puede escanear ese código QR y ahí va a estar el video de lo que compartimos la semana pasada. ¿Ok? ¿Está conmigo acá? Si usted tiene preguntas, dijo, yo no estuve aquí, no sé de lo que está hablando el pastor, usted puede escanear ese código y ahí va a dar todos los detalles que compartimos la semana pasada. Ahora, parte de lo que compartíamos era, y lo que yo le pedí a la iglesia la semana pasada eran tres cosas, ¿usted se acuerda? Primero es orar, ¿verdad? Vamos a orar, pedirle al Señor que Él guíe nuestro corazón y que nos diga al Señor, ¿verdad? Que nos dirija, Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo participe, ¿verdad? En esta campaña. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer antes de hacer absolutamente nada. Número dos, yo les invitaba también a ayunar, ¿se acuerdan? Diga conmigo, ayunar. Y lo que vamos a hacer es que a través de toda esta época, esta temporada, la campaña va a ser 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, vamos a estar ayunando un día a la semana juntos como congregación los miércoles. Diga conmigo miércoles. Miércoles de ayuno. Entonces, usted puede ayunar como usted guste. No estamos pidiéndole que sea de ciertos horarios a cierto horario. Eso cada quien con el Señor. Si usted dice yo voy a ayunar mediodía, está bien. Si usted dice voy a ayunar azúcar, está bien. Si usted dice voy a ayunar todo el día, está bien. Eso es entre usted y el Señor. Amén. Entonces, lo que hacemos es dedicamos ese día
para estar reflexionando, para estar pidiéndole al Señor y que, ¿verdad? Intercediendo por esta campaña, que el Señor toque nuestros corazones, dirija, que Él provea, ¿verdad? Dijimos que si íbamos a hacer esto, íbamos a necesitar la ayuda del Señor porque solo no vamos a poder. Amén. Entonces, oración, ayuno y número 3 es participar. En su momento, cuando el Señor confirme en su corazón o como Él le llame a usted a participar, solamente obedezca lo que el Señor ponga en su corazón. Amén. Eso es todo lo que estamos pidiendo. Algunas personas, damos gracias a Dios por esto, nos estaban empezando a preguntar, bueno, ¿ya podemos dar? ¿Cómo puedo empezar a dar? Si usted recuerda, la campaña oficialmente arranca el 30 de agosto, ¿se acuerda? 30 de agosto oficialmente arranca, pero la cuenta donde vamos a estar depositando, ofrendando para esta campaña en específico, ya está también disponible. Entiendo también, algunas personas me han compartido que ya empezaron a dar a esa cuenta y la cuenta ahí está indicada cómo cómo la va a encontrar. Los que dan en línea, uno se va al área de ofrendar y ahí está ¿verdad? Un link que se llama Español Building Refresh. Si usted quiere dar para la campaña Renueva, ese es el link que usted va a dar. ¿Ok? Entonces ya está disponible. Entiendo que algunas personas ya empezaron a dar. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Aunque oficialmente la campaña arranca el 30 de agosto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de hoy, yo les compartía, vamos a estar 3 semanas, el día de hoy 2 semanas más, hasta el 30 de agosto. Vamos a estar estudiando una serie de mensajes que vamos a estar tocando el tema de, no necesariamente de la campaña, sino de la generosidad. Y lo que queremos hacer, creemos que es muy importante, antes de hablar de cualquier cosa, de campañas o de dinero, es entender por qué. ¿Por qué somos llamados nosotros a ser generosos, por ejemplo? ¿Basado en qué? Otra, ¿a quién nos llama la palabra a ser generosos? ¿Quién puede? Y número 3 también es, ¿cómo es que el Señor puede obrar en medio de mi fidelidad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces es lo que vamos a estudiar por las próximas 3 semanas. El día de hoy, lo que yo quisiera reflexionar es por qué. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento para yo poder dar? Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero la mayoría de nosotros hemos tenido, tenemos o vamos a tener una relación medio interesante, por no decir complicada, con el dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? A lo mejor aquí no, a lo mejor aquí a lo mejor esta es la iglesia, es la única iglesia que no tiene problema con dar. No sé, pero en su momento, ¿no? O sea, o hemos batallado, ¿verdad? Con dar, tenemos una cierta fricción con el soltar. Estamos a lo mejor ahorita en este momento, o si no nos ha pasado, a lo mejor en un momento dado en el futuro, vamos a enfrentarnos a un momento así, donde nos cuesta trabajo. Por un lado, sabemos que, pues, que tendríamos que hacerlo, que es bueno hacerlo, la Biblia lo dice claramente, pero por otro lado, algo en nosotros comienza a resistirse. No sé si me expreso. Empezamos a calcular, por ejemplo. Empezamos a hacer cálculos, a sacar mi presupuesto, la hoja de Excel que tengo para mis gastos. Y digo, a ver, espérame, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Me puedo permitir, por ejemplo, ser generoso? Y entonces a la iglesia se le ocurre hacer una campaña en un momento como este. Y yo sé que nadie lo pensó eso, ¿verdad? Pero ¿por qué se les ocurrió en un momento como este, tan difícil para nuestra sociedad, para la iglesia, donde tantas personas estamos batallando? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué no esperar el momento adecuado? Un mejor momento para hacer una campaña. Yo sé que nadie aquí pensó eso, pero cuando eso empieza a venir a mi mente, a mi corazón, entonces la resistencia a dar se vuelve aún más fuerte, más intensa todavía. No sé si me expreso acá. Y es por eso que creo que el mensaje que vamos a estudiar el día de hoy tiene mucho que decirnos y que hablarnos al respecto de esto. Antes de entrar a 2 Corintios 8, quisiera darle un poquito de contexto para poder entender un poco mejor de lo que está hablando aquí, de lo que va a hablar Pablo. Lo que sucede en este momento en la historia es que la iglesia en Jerusalén está pasando por un problema bastante difícil, una situación muy complicada para ellos. Están en una condición de pobreza, pobreza extrema, hay persecución, tienen necesidad real. Entonces Pablo, como parte de su ministerio, lo que él hace es que empieza
a organizar una colecta, una ayuda, una ofrenda con las iglesias que él había plantado, iglesias por ejemplo en Tesalónica, en Corinto, en Filipos, y empieza a tratar de animar a estas iglesias a que aporten económicamente para el bien, para la ayuda de los hermanos en Jerusalén. El argumento que él usa es, hermanos, si ustedes recuerdan, el evangelio comenzó en Jerusalén. Entonces, pues sería bueno nosotros que somos gentiles, que recibimos el mensaje, gracias a verdad, a los judíos, pues regresar de cierta manera, ¿verdad? La bendición que recibimos. Entonces, Pablo lo que está haciendo es algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros, invitando a una congregación o congregaciones a dar para una causa en específica. Ese es el tema de hoy. No, él no va a hablar en general, por decirlo así, aunque tiene aplicación, pero el tema o el contexto no es tanto el dar continuamente, sino el hecho de estás dando para algo específico. ¿Tiene sentido acá conmigo? ¿Está conmigo acá? Una de esas iglesias a las que Pablo invita o exhorta a colaborar es la iglesia de Corinto. Y lo que Pablo les escribe aquí, en esta carta, específicamente en capítulos 8 y 9, pero los versículos que vamos a ver el día de hoy, en el capítulo 8, creo que es algo que necesitamos escuchar usted y yo. ¿Está conmigo esta mañana acá? Fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el contexto que acabamos de leer, en el versículo 1 al 9 de 2 de Corintios 8. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista. Amén. Dice Pablo, ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Esa palabra liberalidad también puede ser la palabra generosidad. O sea que en su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su generosidad. Versículo 3, porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Versículo 5. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente, dice Pablo, se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, dice Pablo, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Versículo 7, pero así como ustedes, Corintios, abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Versículo 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. No sé si lo notó, pero hay una palabra que se repite varias veces, aparece una y otra vez en el pasaje. La vamos a encontrar en los versículos 1, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9. Y esa palabra que se repite una y otra vez en este pasaje, en 9 versículos, es la palabra gracia. Gracia. Y esto, mi hermano, nos dice algo que es muy importante y que creo que necesitamos hablar antes de hablar de cualquier cosa en esta campaña. Y es que nuestra resistencia a dar no es un problema de finanzas. No es un problema de que si me alcanza o no me alcanza. Mi problema, mi resistencia a dar es un problema del corazón. Y la solución a este problema o a mi lucha con el dar no va a estar en que el Señor me provea más para ayudar. El problema, la solución no va a estar donde yo creo que va a estar.
La solución está en cuando yo reflexiono en la gracia del Señor. ¿Qué tiene que ver la gracia con el dar? Bueno, cuando nosotros estudiamos este pasaje, yo creo que nos vamos a dar cuenta de tres cosas con respecto a qué tiene que ver la gracia con el dar. Primero, lo primero que podemos, creo, encontrar en este pasaje es que la gracia, mi hermano, transforma la manera en la que usted y yo damos. Una vez más, la gracia transforma la manera en la que usted y yo damos. Lo que Pablo hace aquí, Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Corinto, pero Pablo comienza con un testimonio. Y el testimonio que él hace, lo que él va a hacer es, él va a hablar de otra iglesia o de otras iglesias como un testimonio para la iglesia de Corinto. Lo que Pablo les dice a los corintios es, mira, versículo 1, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Esas iglesias incluían la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Filipos, por ejemplo. Pablo les dice, mira, lo que quiero que vean es lo que Dios hizo en esas iglesias. Y quiero que lo vean porque lo que sucedió allí o lo que está sucediendo es extraordinario. Ahora, ¿qué sucedió? Versículo 2. En medio de una gran aflicción o prueba de aflicción, abundó su gozo en los macedonios, dice Pablo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, de su generosidad. Es decir, Pablo, escribiéndole a los corintios para exhortarlos, usa a los macedonios como testimonio, como ejemplo, y les dice, mira, los macedonios están pasando por dos problemas graves. Primero, hay aflicción. ¿Qué significa esto? Muy probablemente muchos creen que ellos también estaban sufriendo persecución social, y eso los llevaba a una pobreza también. ¿Por qué? Porque como cristianos, las personas a su alrededor no querían hacer negocio con ellos muy probablemente. Entonces, el trabajo, los negocios empezaban a disminuir, había persecución social que lo llevaba a vivir en una extrema pobreza. La palabra que usa Pablo aquí en profunda pobreza, esa palabra, esa frase, da a entender no que los macedonios tuvieran poco, sino que así como diciendo, ¿saben qué? Estaban completamente quebrados. O sea, no tenían casi nada. Entonces, Pablo está usando el ejemplo de unos macedonios que están en aflicción y que no tienen casi nada para exhortar a los corintios a que apoyen. No sé si me está siguiendo acá esta mañana. Pablo dice, mira, lo que quiero que veas y lo maravilloso de todo esto es que sin embargo y a pesar de todas esas circunstancias que están viviendo, dieron. Y no, eso no es lo más bonito, dice Pablo, no es lo más extraordinario. Lo que quiero que escuches es que no solamente dieron, sino que dieron con gozo. Fueron generosos. ¿Cómo explico yo eso, hermano? ¿Cómo Pablo lo explica? Solamente hay una explicación y se llama la gracia de Dios. Pablo dice, mira, la gracia de Dios fue dada en esas iglesias en Macedonia. O sea, la generosidad de estas iglesias, hermano, fue resultado de lo que Dios había hecho por medio de su gracia en los corazones de estas congregaciones. Y esto, mi hermano, cambia completamente la manera en la que usted y yo entendemos el dar o el ser generosos. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros pensamos que la generosidad depende de lo que tenemos, de cuánto tenemos. Si yo tengo mucho, voy a dar mucho. Si tengo poco, pues voy a dar poco, ¿no? Pero el problema aquí es que los macedonios, estas iglesias, estas congregaciones rompen este esquema. Rompen la lógica completamente. Ellos dieron, según Pablo, no porque tenían, ¿se fijó? Dieron porque habían recibido algo que transformó su manera de ver todo lo que ellos tenían. La gracia de Dios, mi hermano, lo que hace, transforma, es que me permite a mí primero tener gozo en medio de la aflicción. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es que yo me guste estar en aflicción, pero la gracia de Dios me permite mantener mi gozo, estar firme aún en medio de la aflicción. La gracia lo que hace también es que me permite, escuche esto, ser generoso en la escasez. Lo voy a repetir una vez más.
La gracia de Dios me transforma de tal manera que me ayuda a ser generoso aún cuando hay escasez. Y lo más bonito y lo que más me impacta es que la gracia de Dios nos transforma de tal manera, mi hermano, que nos permite ver el sacrificio no como un sacrificio, sino como un privilegio. Versículo 3 y 4 dice Pablo, porque yo testifico que según sus posibilidades, sigue hablando de los macedonios, y aún más allá de sus posibilidades, esta gente que está en aflicción, que tienen extrema pobreza, dieron de su propia voluntad, suplicándonos, dice Pablo, con muchos ruegos el privilegio de participar. Escuchen lo que Pablo está diciendo. Tal fue el impacto de la gracia de Dios en el corazón de estas iglesias que Pablo no tuvo que invitarlos a participar. Es más, muchos piensan que Pablo probablemente no quería que ellos participaran, no les dijo nada, no les voy a decir nada porque están sufriendo. ¿Y qué cree que hizo esta iglesia? No se quedaron callados y dijeron, bueno, pues hay que se la arreglen ellos porque yo estoy en pobreza. Ellos van y buscan a Pablo y le dicen, Pablo, no me quites la oportunidad ni el privilegio de ayudar. ¿Se imagina? Para ellos, mi hermano, el dar no era una obligación, era un honor, era un privilegio porque entendían lo que habían recibido de parte del Señor. Eso, mi hermano, es lo que la gracia hace. No me obliga a dar. La gracia lo que hace es que me transforma por dentro, transforma mi corazón, mi manera de pensar, mi manera de vivir, hasta el punto donde dar se convierte en algo que yo deseo hacer. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo, después de hablar de los macedonios, de ese bonito testimonio, de ese ejemplo, entonces voltea ahora a ver a los corintios. Le dice, ahora sí, déjenme hablar con ustedes, corintios. Y el llamado que él hace a los corintios, creo que es un llamado que también nos llega a nosotros el día de hoy. Porque la segunda manera en la que la gracia tiene que ver con el dar es que la gracia nos llama a crecer. Diga conmigo, crecer. Versículos 6 al 8. En consecuencia, y por todo lo que les he dicho, dice Pablo, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. Lo que está hablando Pablo aquí es que los corintios, eso no se lo comenté, los corintios ya se habían comprometido a ayudar, pero porque habían tenido diferencias con Pablo, dejaron de hacerlo y no cumplieron lo que dijeron. Entonces Pablo dice, hey, Tito había comenzado esta obra con ustedes, lo que le pido es, basado en todo lo que les acabo de decir, le estamos pidiendo a Tito que vaya y que termine la obra con ustedes, que hagan lo que ustedes dijeron que iban a hacer. Versículo 7, pero así como ustedes abundan en todo, Corintios, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, Pablo les dice, vean que también abunden en esta obra de gracia. Ahora, no digo esto, dice Pablo, como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Pablo lo que hace dice, mira, yo reconozco, Corintios, que su iglesia es una iglesia llena de dones. Cuando nosotros leemos el libro de Primera de Corintios nos vamos a dar cuenta de eso. Es una iglesia llena de dones. Él dice, ustedes tienen fe, ustedes tienen palabra, tienen conocimiento, están llenos, ¿verdad?, de el amor que les hemos dado a ustedes, ese ejemplo que les hemos dado. Bueno, dice Pablo, entonces, así como han crecido en todas esas áreas, les invito ahora también a crecer en la gracia de dar. Dar o crecer en la gracia de dar significa que estoy creciendo y que estoy madurando. Como que no es un mensaje muy popular, pero hay que crecer en la gracia de dar, dice Pablo, no por obligación, no como una orden. Nadie los va a forzar, nadie los va a manipular. Esto es una oportunidad hermosa, dice Pablo, de responder de una manera concreta a la gracia que han recibido. La decisión al final del día es completamente suya, dice Pablo a los Corintios. Y aquí, mi hermano, yo quisiera hacer una pausa y quisiera aclarar y decir con todo lo que puedo esta mañana, es lo mismo que Pablo le dice a los Corintios, es lo mismo que yo le diría y que nosotros le diríamos a usted con respecto a esta campaña.
No le estamos pidiendo que usted dé porque tenga que hacerlo, ¿ok? Esto no es un mandamiento, no estamos tratando de manipular a nadie. Lo que estamos haciendo, mi hermano, es tratando de invitarlo a usted a considerar ser parte de lo que Dios está haciendo como una respuesta al amor y a la gracia que hemos recibido del Señor. Nada más. La generosidad, mi hermano, es una muestra de la sinceridad de mi amor. El amor verdadero siempre, siempre, siempre se expresa de una manera concreta. Yo puedo decir que te amo y te amo y te amo y te amo, pero hasta que yo no lo demuestro de una manera concreta, tú en realidad no me vas a creer. Tú en realidad no lo vas a poder experimentar. Yo expreso de una manera concreta el amor, no porque tenga que hacerlo, sino porque no puedo evitarlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Si alguien dice que, escuche eso, si alguien dice que ama a su familia profundamente, póngase a pensar. Un padre de familia le dice a su familia, yo los amo profundamente. Pero si ese padre de familia nunca da de su tiempo, si nunca sacrifica nada, si nunca pone las necesidades de su familia primero, ¿usted cree que la familia cree que ese varón ama a su familia? Probablemente en el fondo yo acá pienso que sí, ¿verdad? Pues es mi papá o es, ¿verdad? Lógicamente él ama a la familia. El problema es que no ha podido demostrarlo concretamente. Por eso Pablo llama a esto, a todo esto, esta obra de gracia. No la llama ni obligación, ni la llama deber, la llama obra de gracia. ¿Por qué? Porque dar, mi hermano, es tan obra de la gracia de Dios como cualquier otro don espiritual. No es algo que yo voy a poder hacer con mis propias fuerzas. Es algo que Dios tiene que obrar en mí cuando yo le permito hacerlo. Llegar a dar con un corazón como el de los macedonios solamente puede ser resultado de la obra de la gracia de Dios en mi corazón. Yo puedo dar, pero no con un corazón como por ejemplo el de los macedonios, es diferente. ¿Se fijó? Yo puedo dar cuando puedo dar. Yo puedo dar cuando tengo exceso para dar. Yo puedo dar cuando me sobra. Yo puedo dar porque me gusta dar, pero no necesariamente habla de mi corazón. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo acá? ¿Por qué le digo todo esto? Eso es bien importante. Porque si el día de hoy usted es como muchos de nosotros, que no siente en este momento que puede dar, escuche bien, con libertad y con gozo. Si usted está ahí en este momento, mi oración por usted y mi exhortación es, primero que nada, no se condene. Usted probablemente no sea el único. Mi exhortación es, pídale a Dios, pidámosle a Dios que obre en nosotros esta gracia de dar. El mensaje de este pasaje es, no que te condenes porque a lo mejor estás luchando con dar, sino el hecho de que reconozcamos y vayamos al Señor y le pidamos, Señor, ayúdame a crecer en esta obra de gracia. Porque entiendo que la generosidad que tú buscas de mí no se puede forzar, es obra en mí. Y número 3, la gracia entonces no solamente transforma como doy, no solamente me llama a crecer, quizá lo más importante es que la gracia, mi hermano, es la raíz de mi generosidad. Pablo lo que ha hecho hasta en este momento es que ha exhortado a los corintios usando el testimonio y el ejemplo de la iglesia o de las iglesias de Macedonia. Pero Pablo sabe algo que muchos de nosotros sabemos. Y es que los ejemplos humanos solo llegan hasta cierto punto. Las comparaciones muchas veces más que ayudar, como que generan hasta fricción, ¿a poco no? Si yo me pongo a decirle a una de mis hijas, ¿por qué no eres como la otra? ¿Qué va a pasar? Pues más que decir, qué buen ejemplo me dio mi papá, ¿verdad? O entiendo lo que él quiere hacer. ¿Por qué? Yo soy diferente, me expreso.
Entonces, más que responder positivamente, sí, qué buen ejemplo me dio mi papá, ¿verdad? Lo voy a seguir a mi hermana y voy a aprender de ella para crecer y madurar. No, lo que voy a hacer es mi naturaleza. No, menos. Pablo sabe lo mismo. Pablo sabe que si sigo usando el ejemplo de los macedonios para los corintios, va a decir, los santillos de los macedonios. ¿Verdad? Uy, sí, uy, sí. Entonces, lo que Pablo hace es deja de comparar o de enfocarse en los macedonios y lo que hace es que va más alto. Y lo que Pablo va a hacer es que va a apuntar al ejemplo supremo de generosidad. Versículo 9. Porque ustedes, corintios, conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Dejemos de hablar un poco de los macedonios, dejemos de hablar un poco de ese testimonio, vamos a hablar del ejemplo supremo de generosidad, dice Pablo. Ese ejemplo se llama Jesús, se llama Cristo. Los macedonios son un buen ejemplo de generosidad, pero no son el estándar. Cristo es el estándar. Cristo, mi hermano, es la motivación. Cristo es la razón de mi generosidad. ¿Qué hizo Jesús? ¿Por qué es mi ejemplo? Dice Pablo, porque siendo rico, se hizo pobre. Siendo igual a Dios, dice Filipenses 2, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que estuvo dispuesto, se encarnó, murió en una cruz para que usted y yo pudiéramos tener perdón y tener esperanza. Siendo rico, dice Pablo. Ahora mi pregunta para usted es esta. En su vida terrenal, ¿en qué momento Jesús fue rico? ¿En qué momento yo puedo decir, Jesús cuando nació rico, después hizo pobre, pero nació rico, nació en una buena cuna? ¿En qué momento en su vida terrenal Jesús fue rico? No hay. Esto lo que me indica, mi hermano, es que Pablo está hablando de algo que viene antes de esto. Pablo no está hablando de su vida terrenal. Pablo está hablando de antes de su vida terrenal, antes de su encarnación. Esto me dice a mí que la existencia, mi hermano, del Hijo de Dios, de Cristo, no comenzó en su nacimiento. ¿Cómo lo sé yo eso? Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan después aclara que ese verbo es Cristo, es Jesús. El mismo Jesús en Juan 17:5 orando al Padre, él le dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Mi hermano, la existencia de Cristo, del Hijo de Dios, no comenzó en Belén. Él ya existía, él compartía la esencia, la gloria del Padre. Él vivía en la más profunda, enorme, hermosa gloria, mi hermano. Esa es la riqueza que Pablo está hablando. Y Pablo dice, ¿y sabes qué? A pesar de todo eso, él se hizo pobre. Es decir, él decidió entrar en nuestra historia, en un tiempo, en un lugar específico. Pablo, mi hermano, lo que está haciendo aquí entre la riqueza y la pobreza, está contrastando el cielo y la tierra. Antes de su encarnación, el Hijo compartía la gloria del Padre, pero en su encarnación estuvo dispuesto a compartir nuestra pobreza. El pastor Ken Hughes escribe esto y él dice, desde el más alto cielo descendió al Calvario y a la tumba. Nadie era más rico que él, nadie se hizo más pobre que él. Ese es Cristo. Jesús, mi hermano, no se midió al dar. No empezó a hacer cálculos y a decir, voy a dar esto hasta aquí. No, lo entregó todo. Por su gracia se empobreció a sí mismo para enriquecernos a usted y a mí. Mi hermano, la razón
La razón más profunda por la que usted y yo deberíamos de ser generosos es porque servimos a un Dios generoso. Si yo tuviera que buscar una razón, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? Porque servimos a un Dios que lo dio todo. Juan 3:16, probablemente el ejemplo supremo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ejemplo supremo de generosidad, mi hermano. Dios no dio algo que Él tenía. Dios dio lo mejor que Él tenía. Y porque nosotros hemos sido enriquecidos por esa gracia, porque hemos recibido ese amor, mi hermano, la respuesta apropiada solamente puede ser nuestra generosidad. La generosidad del creyente no nace de un sentido de obligación, nace de entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Es la gracia de Dios en Jesucristo la que produce la gracia de dar en nuestra vida. Dar, mi hermano, dar es un asunto de gracia, de principio a fin. Y con eso termino. Pero hay algo bien importante, algo que necesitamos abordar y que no podemos dejar pasar por alto. Y tiene que ver con el versículo número 5. Yo quisiera que lo leamos juntos una vez más, el versículo 5, porque aquí hay una verdad muy importante que no podemos dejar pasar o dejar de remarcar. Pablo dice, hablando de los macedonios, ellos dieron con gozo, con generosidad. Dice, pero esto no como lo habíamos esperado, dice Pablo, sino que primeramente los macedonios se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Se fijó? Dice Pablo, esto fue no como lo esperábamos, con gozo, con generosidad, pero importante es que ellos se dieron primero al Señor, dice Pablo, y después se entregaron a nosotros. O sea, que los macedonios no empezaron dando su dinero. Lo primero que dieron los macedonios fue sus vidas al Señor. Y luego de ahí fluyó todo lo demás. La generosidad de los macedonios fue la consecuencia, mi hermano, no el punto de partida. No sé si se fijó en eso. ¿A qué voy con esto? Escuche esto. Quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. No nos serviría de mucho, mi hermano, dar de nuestras posiciones a Dios, de nuestras posesiones a Dios, si primero no nos hemos dado a nosotros mismos a Él. Lo voy a decir una vez más. No nos haría mucho bien dar de lo que tengo al Señor si antes de darle de lo que tengo no me he entregado yo al Señor. De hecho, pudiera ser hasta peligroso hacerlo de esa manera. Porque pudiera llegar el momento en el que creo que lo que estoy dando ya cumplí. Ya di. Ya ofrendé. Ya di de mi servicio. Ya di de mi tiempo. Y entonces empiezo a creer que eso que estoy dando es cumplir con el Señor. Y el peligro puede ser o puede llegar a ser que entonces allí me detengo y jamás llego a Cristo. Porque pienso que ya cumplí. La ofrenda más importante que Dios desea no es tu dinero, eres tú. Antes de hablar de campañas y de dinero y de edificios, mi hermano, lo que Dios quiere primero es a ti. Es tu vida, es tu corazón.
Es la ofrenda que Él más desea. Y hoy, el día de hoy, puede ser un buen día para comenzar a hacerlo, ¿no crees? Para aquellos que podemos decir, yo ya estoy en Cristo. Esto lo que hace es que me recuerda que todo lo que yo soy, no solamente lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece al Señor. Por eso, dar una parte de lo que tengo no me duele porque ya le entregué todo al Señor. ¿Sí se fija? ¿Por qué me va a doler darle algo al Señor de lo que yo tengo, de lo que Él me ha prestado, de lo que Él me ha bendecido? Cuando hubo un día que le dije, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. No solamente mi dinero, mi vida, mi corazón, mis sueños, mis anhelos. Todo es tuyo, Señor. ¿Por qué me va a doler darle una parte de lo que tengo al Señor? Doy no como una responsabilidad, no como una carga, sino como una respuesta natural de corazón a la gracia y el amor que he recibido del Señor. Por eso dar, mi hermano, es una cuestión, es un asunto de gracia, de principio a fin. ¿Por qué no se pone de pie conmigo esta mañana? Vamos a orar al Señor. Señor, esta mañana te damos gracias. ¿Por qué te damos gracias, Señor? Por tu generosidad. Porque no te mediste al dar. Porque siendo rico, gozando de la gloria, estuviste dispuesto, Señor, a hacerte pobre, a compartir en nuestra pobreza, para que por medio de tu pobreza, Señor, nosotros podamos ser enriquecidos, para que nosotros podamos recibir tu justicia, para que nosotros podamos recibir tu perdón, para que nosotros podamos recibir la salvación, para que nosotros podamos recibir la adopción, la esperanza de una vida más allá de esta vida, Señor. Te damos gracias por hacerte pobre. Gracias, Señor, por entregarlo todo. Gracias, Señor, por abrir la puerta para ser reconciliados con el Padre. Gracias, Señor, por tu corazón. Padre, es mi oración esta mañana que si algunos de nosotros estamos luchando, Señor, con esa área de nuestra vida, Padre, que el hecho de meditar, de reflexionar en la gracia que hemos recibido de ti, pueda, Señor, transformar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de tal manera, Señor, que lo único que podamos hacer es regresarte un poco, Señor, de lo mucho que nos has dado. No como una obligación, no porque tengamos que hacerlo, sino porque deseamos hacerlo, porque queremos hacerlo, porque queremos, Señor, que en nuestra ofrenda tú seas glorificado, Señor. Padre, te doy gracias y en esta mañana te pido, Señor, te pido por aquellos corazones que están aquí y que todavía, Señor, no han sido completamente entregados a ti. Padre, si hay alguien en este lugar esta mañana, y yo no sé si tú estás aquí esta mañana, si tú te identificas quizá con lo que estoy diciendo, pero si tú estás aquí esta mañana y tú no puedes decir con convicción que Jesús es tu Señor y es tu Salvador, tú no puedes decir con convicción que un día te has pedido perdón al Señor por tus pecados. El día de hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es una buena oportunidad para hacerlo. Hoy lo puedes hacer. Yo quisiera dar la oportunidad. Si hay alguien en este lugar que quisiera hacerlo, ahí donde tú estás, yo quisiera orar contigo y que tú ores de tu corazón y le digas al Señor, Señor, perdóname.
Perdóname porque no había entendido completamente lo inmenso de tu gracia para conmigo. Perdóname, Señor, por rechazarte. Perdona mis pecados. Perdona mis maldades. Perdóname, Señor, el vivir o el llevar una vida a mi manera, queriendo gobernar mi propia vida. Señor, esta mañana yo te pido, dile de todo tu corazón, que perdones mis pecados, que perdones mis faltas. Ayúdame, Señor, a caminar contigo, a seguirte a ti. Te quiero entregar toda mi vida. Quiero recibir tu perdón. Permíteme, Señor, ser reconciliado con Dios. Yo creo, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios, que lo que leímos hace un momento, de que tú estabas y tú eres Dios y estabas con Dios desde el principio, y que aún estando ahí decidiste venir a esta tierra para morir por mí, por mis pecados. Yo lo creo con todo mi corazón. Díselo. Y te recibo, Señor. Quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Todo esto yo lo oro, Señor. Oro por cada persona en este lugar, los que nos están viendo también. Que no haya nadie, Señor, en cuya esta palabra pueda echar raíz y generar el fruto que solamente ella puede hacer. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Si tú estás aquí y quizá el día de hoy oraste esta oración por primera vez o tienes dudas al respecto de lo que estamos hablando, qué significa seguir a Cristo, al final del servicio hay unos hermanos en aquella área de allá, hay un área que se llama Nuevo en Cristo. Esos hermanos están ahí para contestar preguntas, para orar contigo. Queremos apoyarte, queremos estar ahí para ti. Nada nos daría más gusto que poder conversar contigo. Amén. Puede tomar su lugar esta mañana, hermano. Gracias.